Hello guys, welcome to our second class. In this case, we're going to start with the simple past. Remember that we have already seen the simple present, and I need you guys to start with another topic. We use the simple past to talk about completed actions, okay? And here we have some of the time expressions that are going to help us in order to give more information about the statement. And for example, when we talk about the simple past, let's imagine that this is a timeline and we are right here. This is the present. So everything that might have, that was, or it might have already been done right here, and that if it is completed already or that has already finished, we call it simple past, okay? So if you did something yesterday, it's done. This is simple past, okay? If you did something a minute ago and it is already done, this is simple past. Or if you did something a second ago, this is simple past, okay? Si hiciste algo ayer, hace un mes, hace un año, hace un minuto, hace un segundo, mataste un zancudo, ya lo terminaste, eso es pasado simple, ¿ok? Entonces, pasado simple lo usamos para hablar acerca de acciones terminadas, ¿sale? So, let's just start with some of the details about this. You have a lot of information over the net. I need you guys to learn all the differences between the conjugations of the verbs. In this case, we're talking about the simple past. You may have the second aisle of the verbs. It refers to the simple past. Para esto les pido por favor que investiguen por su cuenta los verbos. Vienen generalmente en presente, pasado y pasado participio. Vamos a empezar con la segunda fila de verbos. Y en general vienen algunas cosas que nos hacen identificarlos, pero yo les pido de favor que se los aprendan, ¿sí? Porque recuerdan las 5 reglas del presente simple. En el pasado simple también tenemos reglas. La única diferencia es que esas aplican para los verbos. Esas no se ven afectadas por el pronombre. En el presente simple sí. Aquí no se ven afectadas, ¿sabes? Dentro de esas reglas, ¿cuáles podrían ser? Les podría decir, pero yo les pido que a modo de estudio se aprendan y de compromiso se aprendan los verbos, porque estas reglas que les voy a decir no tienen caso que se las aprendan. Ustedes mejor apréndanse los verbos y ya. La primera regla podría ser que a cualquier verbo que termine en la letra E le vas a agregar la letra D de dedo, ¿sí? Si termina en la letra, bueno, en una vocal más la letra Y, le vas a agregar ed, ¿sabes? La tercera regla podría ser que si termina en una consonante más Y, vas a reemplazar la Y por IED, ¿sí? Después la otra regla dice que si es de una sola sílaba y si es la estructura consonante, vocal consonante, la última consonante se duplica y se agrega ed. Y la última regla dice que si es más de dos sílabas y tiene énfasis en la última sílaba, se duplica la última letra y se agrega ed. Entonces no tiene caso aprenderse eso. Mejor apréndanse las listas de verbos para saber qué es lo que tienen que hacer en este tiempo, ¿ok? Y aquí dijimos que tenemos algunas expresiones de tiempo para ser más precisos con respecto a la información. Tenemos yesterday, que es ayer, last year, el año pasado, last month, el mes pasado, last week, la semana pasada, a month ago, hace un mes, ¿ok? Tenemos gran variedad de ellas. Yo aquí puse las más representativas, pero como tal existen muchísimas, ¿no? La estructura básica de un tiempo pasado simple es esta. Necesito, recuerdan, sujeto, verbo y predicado, así de fácil. Solo que en el verbo tiene que ir en pasado simple o simple past. And the other thing that I need to highlight is that I need an auxiliary verb. Remember that we don't have question marks at the beginning of the questions, and we have to use the affirmative or negative tense to the sentence. Okay, si yo le quiero agregar
un sentido afirmativo o negativo a la oración, o si quiero formular una pregunta, necesito un auxiliar, y ese auxiliar, en lugar de do o does, ¿se acuerdan? ¿Sí? Las diferencias, uno lo uso para he, she, it, el otro lo uso para los demás, I, you, we, they. En este caso, para el pasado simple, el mismo auxiliar aplica para todos. O sea, en lugar de estos, voy a aplicar did. ¿Ok? Solamente que como regla también es que después de un verbo auxiliar, el verbo que sigue va en ¿qué? Forma base o base form. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque yo no puedo hacer, al igual que en las matemáticas, y esa podría ser la regla más similar, yo no puedo aplicar una doble negación a una oración, o no puedo doble afirmar una oración. Simplemente, o sea, creo que es confuso o generaría cambios, ¿no? Entonces vamos a llevar a cabo un ejemplo en afirmativo, negativo, pregunta y respuesta corta. Si quieres hacer tus anotaciones, recuerda que puedes pausar el video y hacer conforme vas a tu ritmo. Nada más que queremos darle agilidad y vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a usar, permítanme, aquí tengo una lista de verbos. Vamos a usar el verbo estudiar, ¿sí? Study. Verbo study. This is the base form of the verb. Esta es la forma base del verbo, ¿sí? Entonces, ese es en presente o en forma base. Vamos a hacer un ejemplo. Y yo digo que la estructura de una oración en pasado simple es igual. Sujeto, verbo y predicado. Entonces, sujeto, recuerda que el auxiliar funciona igual para todos los sujetos. Aquí no tenemos ese problema. Y yo digo, I study. Y dijimos que nos tenemos que aprender los verbos para saber cuál es la conjugación, pero en general dijimos que cuando termina en consonante Y, tengo que reemplazar la Y por I latina más ed. I studied for the exam. ¿Sí? Esta es una oración en afirmativo. Yo estudié para el examen, ¿sale? I studied for the exam es algo que ya hice. Puedo complementar, yo estudié para el examen ayer a las 11 de la noche, ¿no? Entonces tú le puedes complementar, pero como tal los elementos sujeto, verbo y predicado ya están incluidos. Ahora quiero hacerla en negativo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería negativo? ¿Recuerdan el auxiliar que tenemos que usar aquí? Sería I did not or didn't. Did not. O su forma más corta, perdón, es didn't. ¿Sale? I did not or I didn't y el verbo en forma base es este. I didn't study. ¿Qué sigue? Lo demás se queda igual. For the exam. Oh, sorry. I didn't study for the exam. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora vamos a hacer la afirmativa en pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Recuerdas cuál es el auxiliar? ¿Ya lo viste? Muy fácil, nada más tienes que estructurar el cambio que aplica para todos lados. Se mueve el auxiliar al inicio de la oración y todo lo demás se deja igual. Esa es la regla. Entonces sería did or didn't. Si quieres preguntar, recuerda, pregunta negativa es como para preguntarte a ti mismo, ¿no estudié yo para el examen? O sea, no tiene sentido la pregunta, pero vamos a dejarla en afirmativo. Did I study for the exam? ¿Sí? Did I study for the exam? ¿Qué fue lo que hice? Nada más cambié el auxiliar de estar aquí, lo cambié al inicio de la oración y dejé todo igual. Y puse el signo de interrogación. Then the short answer
The short answer, remember that the only elements that I need to complete the structure for the short answer form is yes or no, depending on the answer. Okay, yes or no plus the subject. What is the subject in this case, or which is the subject? Here, I. Yes or no, I. And the auxiliary verb. Did or didn't. Eso es, así de fácil está este rollo, ¿sí? Yes, I did. No, I didn't. ¿Qué pasaría aquí si yo en lugar de I digo he? No pasa nada, se queda igual porque el auxiliar es el mismo para todos en pasado simple. ¿Sí? He didn't study for the exam. Did he study for the exam? Yes, he. ¿Sí? Así de fácil. Or no, he didn't. Así de sencillo está el pasado simple, no tiene ciencia de verdad. Les sugiero que igual dentro de las asignaciones que voy a estar dejando en la plataforma, que ustedes estén haciendo 5 ejercicios, ¿sale? En este video se los digo, en el otro no tuve oportunidad de decirlo, se me pasó, pero les pido que hagan 5 ejercicios y los 5 ejercicios tal cual así. O sea, este es un ejercicio, así 5 con diferentes verbos, ¿sabes? Cambien, por ejemplo, uno con el ejemplo de estudiar, otro con el ejemplo de comer, otro con el ejemplo de dormir, otro con el ejemplo de correr, con el que ustedes quieran, ¿sale? So, ready for the next topic? So we're about to start the third or the next topic. I don't know which one is it for some of you. It might be different. So, see you guys on the next topic.